Muy buenos días. Muy agradecido de poder participar de la primera jornada internacional de Asma NOA. Bueno, mi nombre es Roque Baldasaria y el tema que voy a tratar son las ventajas y desventajas en el manejo del asma bronquial. Bien, ¿qué es lo que ya se sabe sobre este tema? Bien, durante las últimas 3 décadas, las directrices internacionales han recomendado el uso de intervenciones de automanejo con apoyo para personas con asma. Estos son a partir de los trabajos publicados en el año 2002, como vamos a ver más adelante, que hacían énfasis en tener un control y una educación para llevar a cabo programas de autocontrol y de automanejo para pacientes y así mejorar la utilización de los recursos y de los medios para los pacientes con asma bronquial, sobre todo asma bronquial severa. Sin embargo, las diferentes intervenciones de automanejo para el asma implican diferentes niveles de apoyo, bien, y revisión de los profesionales de la salud, y además tienen diferentes modos de entrega. Esto está totalmente asociado con el grado de complicaciones o bien la intensidad de los síntomas de los pacientes asmáticos, el nivel de apoyo y la revisión de los profesionales, o sea, la atención de los distintos profesionales y la forma en que van a ser atendidos, si son presenciales o no. Y queda aún una considerable incertidumbre: ¿cuáles de estas diferentes intervenciones de automanejo, que vamos a ver más adelante, para el asma son las más eficaces? Bien, el asma, esta es una diapositiva que se ve en todas las presentaciones que vemos de asma. En la primera parte de las guías GINA siempre figura Burden of Asthma, o sea, las implicancias y los gastos. Esto es harto conocido, que el asma es una fuente importante de carga económica mundial que afecta a más de 330 millones de personas en todo el mundo, 6 millones de personas en el Reino Unido y 25 millones de personas en los Estados Unidos, causando 250.000 muertes cada año. Bien, entonces uno cuando ve el costo que tiene el asma, el ser asmático, es un costo para tanto la persona que lo padece como para el Estado, bien, que tienen los pacientes asmáticos. Bien, la evidencia existente indica que simplemente proporcionar información a los pacientes es ineficaz para mejorar el cuidado del asma. Ya hay muchos estudios, si ustedes entran a distintas páginas de revisión de publicaciones, van a ver que hay muchas publicaciones acerca de distintas modalidades en donde solamente se le da breve consejería o breves intervenciones en cuanto a educación al paciente, dándole información, y esto no es suficiente, sobre todo porque no todos los pacientes son iguales. El asma es una enfermedad heterogénea, como dice la definición, entonces no se puede dar siempre las mismas directrices a todos los pacientes asmáticos. Por ello, durante los últimos 25 años, diversas guías y sociedades, entre ellas las guías GINA, por ejemplo, la guía GEMA, han recomendado el uso de intervenciones de automanejo para las personas con asma bronquial. Bien. ¿Cómo definimos automanejo o self-management, que es el término con el que se encuentran las guías o en las distintas páginas donde cuando uno busca, por ejemplo en PubMed o en Cochrane, con el término self-management? Una intervención de automanejo se ha definido ampliamente como una intervención principalmente diseñada para desarrollar las habilidades de los pacientes, para emprender el manejo de las condiciones de salud a través de la educación, de la formación y el apoyo para desarrollar el conocimiento, habilidades o recursos psicológicos y sociales. Bien, esta es una definición muy completa que no solamente implica el automanejo en el asma, sino en todas las enfermedades que requieren un automanejo, ya sea la diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónicas en donde los pacientes deben desarrollar habilidades, bien, para saber sobrellevar y saber ambientarse a su enfermedad. Como yo le decía, en el año 2002, que comenzaron las publicaciones, Gibson definió el automanejo óptimo como aquel que incluye un plan de acción por escrito para el autocuidado,
el uso de medicamentos para las exacerbaciones, junto con el autocontrol y la revisión médica periódica. Ahí abajo de cada una de las definiciones están las citas bibliográficas donde pueden acceder y ver el artículo. Paso se los recomiendo, son muy buenos porque uno ve desde el inicio cómo es que estas enfermedades crónicas, en este caso el asma, comienzan a tener un papel muy importante el manejo, el automanejo de los pacientes para el autoconocimiento en estas enfermedades. Bien, hay 3 amplios modelos de intervención de automanejo para ser descrito. Está el manejo multidisciplinario, el automanejo con apoyo auricular y el automanejo con apoyo mínimo. Bien, cada uno de los cuales, como uno ya imaginará, refleja un grado creciente de complejidad de los síntomas y de apoyo mediante la revisión regular de los profesionales de la salud, siendo el de menor complejidad el automanejo con apoyo mínimo, luego le sigue el automanejo con apoyo regular y por último el manejo con un equipo multidisciplinario. Bien. El autocontrol es otro ítem, bien, que implica la entrega de aplicaciones de telesalud o teléfonos inteligentes y no implica, y esto es importante, la revisión del asesoramiento profesional sobre uno mismo. Bien, o sea, autocontrol es cuando uno, a través de una app, por ejemplo, en un smartphone, hace revisión o asesoramiento con esa herramienta, pero no se encuentra asesorado o bien entrevistado por un profesional de la salud. Bueno, un ejemplo de equipo multidisciplinario es el proyecto y el programa bien del grupo Asma NOA, que incluye distintos profesionales de distintas especialidades, bien, para poder cubrir esa demanda o esa necesidad, que es la atención de aquellos tipos de pacientes que tienen un asma de difícil control. O sea, dentro del proyecto del grupo Asma NOA están también incluidos, obviamente, la mayor parte de los pacientes asmáticos, son aquellos pacientes leves. También incluye un manejo para los pacientes moderados y aquellos severos o que tienen asma de difícil control. Dependiendo de la complejidad de cada uno, se llevarán a cabo distintos programas, tanto de educación como de atención médica y de investigación también, porque eso también son los labores que tienen los equipos multidisciplinarios o que tienen los programas de atención de pacientes. Acá en esta foto es una pequeña imagen de los miembros de este grupo Asma NOA, que forman parte de este gran proyecto que se está llevando a cabo y se está gestando. Hay muchas revisiones que se han hecho sobre la eficacia y la eficiencia del automanejo en las intervenciones para el asma. El mayor de estos es el PRISM, que es una revisión sistemática práctica de estudio de apoyo a la gestión del asma, que es una meta-revisión que incluye 27 revisiones sistémicas. Es un estudio muy es reciente, es muy bueno, se basa en la revisión de muchas de otras revisiones, donde comparan bien el abordaje de los pacientes con las distintas modalidades que recién nombramos. Bien, si bien el PRIMS mostró que las intervenciones de automanejo fueron asociadas con menos ingresos hospitalarios y mayor calidad de vida en personas con asma. El endpoint primario fue el uso de la asistencia sanitaria, bien, como el ingreso hospitalario, visitas por crisis y urgencias, entonces las guardias, y la calidad de vida con distintas herramientas, ya sea con los cuestionarios de vida o de síntomas de St. George, bien, calidad de asma pediátrica, y todos aquellos cuestionarios de calidad de vida, son varios los que utilizaron, ahí solamente nombré unos cuantos, y el endpoint secundario fue el costo total, bien, ya sea sobre la consulta, la atención y el tratamiento que requería el paciente. A pesar de que hubo 244 controles aleatorios, ensayos revisados por parte de esta revisión, no existe orientación en cuanto a los modelos más eficientes de automanejo e intervenciones para el asma. Lo que sí se vio es que hay un orden bien para el manejo de estos pacientes, que es lo que vamos a ver ahora.
Bien, paciente con asma bronquial leve a moderada, le recomiendan un automanejo con apoyo regular, que es lo que básicamente ocurre en la mayoría de los casos, es lo que se hace habitualmente con este tipo de pacientes, es lo que nosotros hacemos en consultorio, donde el paciente concurre periódicamente al consultorio, nosotros damos ciertas pautas de alarma, bien, a los pacientes por escrito, bien, muchas veces con un respaldo, por ejemplo, con las historias clínicas digitales. Actualmente viene con un respaldo o un backup con un email donde le recuerda al paciente cuáles son las indicaciones, el tratamiento, el modo de hacer las cosas, y además si tiene un control próximo con algún otro especialista o con nosotros mismos como especialistas que somos como de neumonología. Entonces eso también sirve y el paciente se encuentra contenido y es una herramienta muy útil para ayudar a no olvidar estos encuentros que ya están programados. Los pacientes con asma bronquial severa, lo mejor es el manejo multidisciplinario, donde ya incluyen desde agente sociosanitario para ir a la búsqueda de estos pacientes, donde ya incluye enfermería capacitada para el manejo de los pacientes, técnicos también, especialistas, si es que hay que controlarlo con pico flujo o con espirometrías en las guardias o en los consultorios, el médico clínico o el médico neumonólogo clínico, siempre que tengan capacitación en los posgrados o una orientación en cuanto al manejo de pacientes asmáticos. Bien, lo ideal sería siempre un neumonólogo, obviamente, inmunólogo en muchos casos, bien, porque si hay asma y alergia, como ocurre muchas veces, también es bueno tener un inmunólogo en el equipo. Bien, la evidencia sugiere que los programas basados en tecnología, bien, como las apps actualmente, que están disponibles en todos los teléfonos inteligentes, son muy útiles y podrían ser muy bien tomados por la población adolescente, y podría tener un valor en el apoyo en los niños en edad escolar, bien, a medida que aprenden a hacerse cargo de las responsabilidades de autocontrol. La población pediátrica es una población especial porque si bien ellos no pueden tener un automanejo, porque por lo general dependen de un tutor, bien, o de los padres, que son los que controlan a los chicos, porque el neumonólogo pediatra por lo general con el que se maneja y con el que lleva a cabo la consulta del niño, con un tutor al cual se le explica al tutor las medidas que tiene que llevar, las pautas de alarma, el tratamiento. Entonces, pero las apps, si un niño tiene afinidad, puede comenzar a amigarse con las mismas y tenerla como una herramienta para mejorar su control y tener un mejor manejo de su enfermedad y conocimiento sobre todo de su enfermedad. Bueno, hay un artículo muy bueno que dice el asma, abajo está la cita, de hace poquito, que se preguntaba si el automanejo del asma era una remera que le entraba a todos, o sea, es una cosa que tiene un solo talle y donde tiene que incluir a todos, y la verdad no, como dijimos. El asma es una enfermedad heterogénea, crónica, heterogénea, tanto en su manifestación clínica como heterogénea durante la línea de tiempo de la vida del paciente, porque como sabrán hay momentos que son asintomáticos sin necesidad de medicación, y muchas veces asintomáticos porque cumplen una medicación, un tratamiento controlado para no tener síntomas, ¿bien? Y un paciente no tiene un asma bronquial igual al otro paciente. Entonces no siempre se puede hacer entrar todo en una misma bolsa, por eso es que ese título me encantó. No todos entran en el mismo talle, bien. El asma bronquial sabemos que es una enfermedad crónica, frecuente tanto en la población adulta como en la pediátrica. Uno muchas veces asocia el asma bronquial como que es algo de pediatría o de edad pediátrica, y cuando van a la consulta dice, ¿por qué tengo esto de grande? Que el asma no es de los chicos, te preguntan muchas veces en la primera consulta, y uno tiene que explicarle que el asma puede aparecer también en la edad adulta. La crisis asmática, como sabemos la definición,
es un aumento en el uso de medicamentos de alivio o una disminución en el flujo de aire expiratorio medido, bien, o sea, a través por una espirometría o un pico flujo expiratorio, y las exacerbaciones pueden resultar en visitas de cuidados intensivos. Y el manejo de las crisis asmáticas, es importante comprender que no existe una solución única para todos los casos de manejo del asma y de las exacerbaciones. Como sabemos, hay distintos fenotipos de asma, bien, ya sea asma eosinofílico, asma y neutrofilia, paucicelular, tenemos asma y obesidad, asma de difícil control, asma casi fatal. Entonces tenemos distintos fenotipos y hasta las exacerbaciones, tenemos crisis asmática tipo 1, tipo 2, entonces tenemos que tener en cuenta que no hay una sola solución y no hay un solo manejo para los pacientes asmáticos. Hay algunos que responden mucho mejor a los corticoides inhalados, otros que no responden, sino que responden a inmunomoduladores. Hay otros pacientes que requieren biológicos para controlar y sobre todo para no usar tantos corticoides sistémicos, ya sea por sobre todo principalmente para evitar los efectos secundarios no deseados de los corticoides. Entonces, tener una sola lista para el manejo de los pacientes asmáticos es un grave error. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta a la hora de encarar este tipo de pacientes. Que no todos los pacientes son iguales, que la enfermedad no es igual para todos y que no podemos hacer entrar a todos los pacientes a la fuerza en un solo algoritmo de manejo. Bien, este es otro trabajo, el Samba, bien, que comparaba el efecto en el automanejo y la intervención del asma en pacientes adultos, específicamente en población adulta, y establece que los pacientes asmáticos de edad adulta tienen un mayor número de síntomas y hospitalizaciones que los pacientes jóvenes. Bien, ya vamos a ver. Estaban aleatorizados en 3 ramas. Bien, uno era las visitas habituales en su centro, que era el grupo control, intervención personalizada en su domicilio, intervención personalizadas en los centros hospitalarios. Bien, los resultados eran que los pacientes que tenían intervención, obviamente, tenían una mejora significativa del control del asma frente al grupo control en el seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Uno muchas veces dice, pero esto es obvio. Bueno, pero muchas veces las cosas obvias de sentido común no están publicadas o la experiencia de uno, que dice siempre, no la publica. Entonces, estas cosas hay que buscarla, el sustento. Ustedes no lo crean, resulta difícil armar esto porque uno dice, bueno, el autocontrol del asma va a ser bueno, sí, es bueno, tiene todo para ganar, como se dice, pero uno tiene que saber buscar bien información de los pros y los contras en el automanejo, porque si uno busca siempre, obviamente, informar versus no informar, obviamente informar es mejor que no informar. Educar versus no educar es mejor educar. Pero ¿qué impacto tiene, por ejemplo, acá si yo intervengo más educo sobre educación, por ejemplo? Entonces esas cosas es lo que se está valorando y este estudio demostró obviamente que la intervención personalizada del paciente, bien, sobre una visita habitual en los centros médicos a controles clínicos, obviamente cuando uno tiene una intervención personalizada es mucho mejor, bien, que no ser visto por un especialista en este tema. Bien, y también se redujo el número de visitas a urgencia en 12 meses con respecto al grupo control. Bien, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, ¿por qué ocurre que es más frecuente las crisis asmáticas en los mayores de 65? Por cuestiones de adherencia, falta de adherencia y la técnica, bien, y esto tiene que ver con la esfera cognitiva, con la esfera física, mental y social de los pacientes. Bueno, desventaja del automanejo. Según la edad de los niños, porque como dijimos anteriormente, dependen de un tutor y de un cuidador. Si este tutor o cuidador no tiene una conducta estricta en cuanto al manejo de los pacientes, el niño no puede autovalerse muchas veces en conocer los distintos horarios para hacer la medicación o el manejo y hasta la compra de la medicación, por ejemplo. La falta de adherencia ocurre con mayor frecuencia en los adolescentes, al igual que en los adultos, donde hay falta de adherencia y exceso de confianza en el automanejo dado a la ausencia de síntomas que uno tiene, entonces abandona la medicación. Como saben,
más del 50% de las causas de las crisis asmáticas es por falta de medicación, y esto es porque no tienen acceso o porque dejan de hacer el tratamiento simplemente porque se sienten bien. Entonces, al depender de uno mismo, y si un paciente tiene bajas las pautas de alarma o un exceso de confianza en el automanejo, esto puede llevar a que el paciente presente una crisis asmática y termine yendo a una guardia. Bien, y en los adultos, como vimos recién, la adherencia y la dificultad en la técnica. Hay que buscar cuál es el dispositivo que sea de mayor utilidad y sea más amigable para que el adulto mayor haga la medicación y no abandone el tratamiento. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en el automanejo cuando demos a un paciente, ver qué medicación es la que mejor adherencia vamos a encontrar en este paciente. Variable a tener en cuenta, el nivel de educación del paciente, obviamente. No es lo mismo tratar a un paciente que, por ejemplo, no sabe leer y escribir, entonces uno tiene que ver cómo, a través de un familiar o un conocido, va a darle las indicaciones, bien, para que él pueda llevarla a cabo. El umbral de sensibilidad de los síntomas, uno puede tener una baja percepción de la disnea o de los síntomas, y eso es muy importante. Eso lo podemos ver en el punto 5 de cuando uno hace las preguntas del ACT, por ejemplo, ¿cómo se siente usted? Bueno, ahí estamos viendo el umbral de los síntomas. Capaz que el paciente dice que me siento muy bien y uno lo oculta, está con sibilancia y ronco bilateral, entonces hay que saber con qué tipo de paciente estamos tratando. Y puede haber una variable que es la mala comunicación del personal de salud con el paciente, ya sea el asistente sociosanitario, el enfermero, el médico neumonólogo. Si no tiene un buen vínculo, una referencia, una contratransferencia con el paciente, obviamente vamos a fallar a la hora de entregar un programa de automanejo para el paciente. Muchísimas gracias por su atención.